Hola, hola, buenas noches. Ya nos están acompañando por ahí. Quiero darles la bienvenida a esta tertulia de nuestra segunda temporada. Vamos a esperar a que se conecten todos, a que haya más con nosotros para dar inicio. Y mientras quiero darle la bienvenida a Berito Barragán, que va a estar con nosotros, y a Levi Archundia. ¿Andan por ahí? Ya Aquí estamos estamos, ¿Cómo acá. Edith. están? ¿No tienen frío? Un Sí, poquito. por eso yo, miren, mi tequila, así de tequila, Ay, para Beri. calentar un poco. Yo como ya soy una persona de la tercera edad, cafecito. No, ya soy alcohólica de tertulias, ya ven que cada tertulia, cada sabadito, pues nos acercamos nuestra bebida favorita. Y pues, ay, bien contenta porque ahora estamos en familia, ¿verdad? Con Levi, Así con es. Edith. El día de hoy estamos los Sprockets realizando esta tertulia como familia, como dices, bien gustosos y bien contentos porque vamos a hablar de un tema bien interesante y sobre todo por la época en la que estamos, ¿no creen? Justamente, bueno, a los que se van uniendo con nosotros a esta tertulia, muchas gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros cada 8 días, por permitirnos llegar hasta su casita y hablar de lo que más nos gusta a todos nosotros y que creo que a ustedes también y por eso nos siguen, que es la fotografía. Entonces estoy muy contenta que hoy está Levi con nosotros, que ya se nos hace, porque híjole, hay que estarle rogando para que aparezca. Pero creo que va a estar bien interesante porque además es un tema que a él le gusta, le fascina y que yo me di cuenta que se fue enamorando de él desde que tomamos este taller juntos. ¿Sí o no, Levi? Sí, Ujú. así es, Edith. Creo que fue una técnica que a mí me llamó mucho la atención y que considero que se presta para hacer nuevas interpretaciones de nuestras imágenes y nos da pues la oportunidad de experimentar, como bien lo dice el nombre de la tertulia, pues con nuevas técnicas, ¿no? O sea, al final de cuentas, ir más allá también de lo digital y poder empezar a hacer un poco de artesanía, si lo podemos llamar así. Así es. Así Y es. es que el taller justo, bueno, la tertulia justamente se llama Técnicas Experimentales y Creativas en Fotografía. Hoy vamos a hablar específicamente de una técnica que es o sea, anteriormente ya hemos hablado de otras técnicas en fotografía, pero el día de hoy esta técnica está bien padre, está bien interesante, está bien difícil, pero de verdad me gustaría que todos ustedes que están en casita se animen a hacerla porque estoy segura que en cuanto empecemos a contarles cómo se hace, se van a animar. O sea, les va a dar tanta curiosidad que van a decir, yo quiero hacerlo. Y también pues esperemos que muy pronto Berito esté dando el taller para que se animen a entrar y aprendan todas estas técnicas. Pero pues vamos comenzando a darle como forma a todo este tema. Y, Forma todo esto. Y, y es que y justamente Berito y bueno, Levi y los que nos están viendo en su casita, no me van a sí, dejar venga, mentir venga. que hoy en día la fotografía sucede mayormente en un plano virtual. O sea, ya las pantallas son soporte y medio de exhibición de imágenes que circulan en el ciberespacio. Berito siempre en sus talleres de fotografía, siempre habla precisamente de esto, porque si se meten a hacer una búsqueda de cuántas imágenes se suben a redes sociales, mayormente Facebook e Instagram, se van a sorprender. O sea, el número de fotografías que se suben diario. Es más, hay una estadística que es por segundo y el número de fotografías que se sube por segundo o imágenes es realmente excesivo. De aquí surge un término que me gustaría, Berito, que nos explicaras a qué te refieres, que bueno, ya estamos dando como la introducción, pero que lo abordes más. En tus clases siempre utilizas el término vómito de imágenes o diarrea o bulimia de imágenes, ¿no? O sea, estos tres temas que pueden Sí, resultar como, oh, ¿qué onda? Pero lo usas y creo que va es muy muy, acorde con todo esto que estamos hablando. sí, muy escatológico, ¿no? Bien escatológico, vomito, diarrea, bulimia, ¿no? Sí, lo utilizo de alguna manera también como para causar impacto, y lo hago simplemente la comparación, ¿no? De estos términos que al final de cuentas, pues, estamos hablando aquí de imagen y el acto en sí es diferente, pero sí es de manera figurativa. Pero antes de comenzar, Edith, decías que es una técnica muy difícil. Eh,
para mí no lo es tanto, digo, ¿no? Porque, bueno, todavía en mi época he de decirles, pues a mí en el kinder me enseñaron a recortar con tijera, ¿no? Y de hecho también les platico a los alumnos, ustedes se acordarán cuando tomamos esta técnica, que quienes reprobaron tijerita 1 y tijerita 2, esta técnica pues no les iba a ayudar mucho porque sí es como tener esta habilidad, ¿no? De cortar. Entonces, que ahorita vamos a platicar más a fondo con Levi y que nos dé también su método. Pero regresando un poquito a esta parte escatológica de los vómitos y de las diarreas visuales. Diarreas visuales, que sí, lo utilizo un tanto por lo que tú dices, ¿no? Vivimos ya en una sociedad y estamos haciendo de la cantidad, de hacer fotografía a cantidad y no a calidad, pues se está convirtiendo también ya como en una forma de vida, ¿no? Precisamente por esta cuestión de la era digital, donde encontramos estas cámaras maravillosas que te pueden dar cientos de fotografías en una hora o en menos, ¿no? Y más cuando estamos con el clic, clic, clic haciendo fotos. Y es lo que también hemos platicado en los talleres, quien nos esté viendo y ya pasó por estas clases, recordarán que les he mencionado también, hay que tener como un poquito de cuidado, porque nos podemos convertir en robots, ¿no? Únicamente obturando, sin tener como la conciencia de lo que estamos haciendo. Simplemente por el hecho de que la herramienta que es la cámara o es la cámara celular, ahora con los teléfonos que son los que más tenemos a la mano, nos permiten hacer cientos de fotografías. Y que yo creo, desde mi punto de vista, es pues que sí tenemos que detenernos un poquito a saber qué es lo que queremos decir en la foto. A veces no importa que tengas tú 100 fotos si todas son repetidas, ¿no? También se acuerdan que platicábamos sobre este acto de, pareciera que es stop motion, porque sacas como 10 o 20 fotos exactamente de lo mismo. Entonces, sí, entonces mejor no hagas foto y haz cortometrajes, haz stop motion, haz otra cosa, porque la fotografía pues es completamente diferente. Y a mí en lo personal sí se me hace un exceso de material que al final lo tienes ahí guardado, ya sea en tu computadora, en tu disco duro o en un disco externo, y tienes un montonal de fotografías que ni siquiera creo que nosotros ahorita mismo, si nos ponemos a pensar cuántas fotografías tenemos, no tenemos ni idea. Y superan las 1000 fotos, estoy segura. Y que al final saber cuál es la 800, ¿no? La foto 800 que saca, no tenemos ni la menor idea. Y eso sí está bien cabrón porque nos llenamos precisamente, y ahí es donde también utilizo este término de bulimia, ¿no? Es como la manera compulsiva de llenarte y atascarte de fotografías que al final ni siquiera sabes qué estás haciendo. Entonces, he ahí por qué utilizo de repente también estos términos. No sé si estén de acuerdo conmigo, Levi. Sí, yo te comentaba hace un rato que platicábamos antes de comenzar la tertulia, que me hacía un poquito de ruido el término bulimia, ¿no? Por ahora sí que el trastorno alimenticio al que conlleva, que es pues querer tener una imagen ideal, por así decirlo, y esa necesidad compulsiva de comer y después pues, desecharlo y por así decirlo desperdiciarlo, tirarlo. Y sí, o sea, ahora que lo pienso más detenidamente, porque yo te decía, o sea, tal vez yo no lo compararía con eso, porque al final de cuentas, a la hora de que nosotros vomitamos todas las fotografías, pues no es con la finalidad de, ay, bueno, me voy a sentir bien, ¿no? O me voy a ver bien, por así decirlo. Pero al final de cuentas, sí es una necesidad de tener tantas, que al final, si lo pensamos así como tú nos dices, no sabemos cuál es el 800 y al final, número 800, perdón, y al final lo tiramos, pues sí es porque no cumple con una necesidad para nosotros, ¿no? Y tenemos también al final esa necesidad de deshacernos de aquello que no nos sirve, porque al final de cuentas, ¿para qué tienes una foto 800 que no vas a utilizar nunca y que hasta posiblemente se pierde en el recuerdo? Porque puede servir como memoria,
pero si no la ves, si no es vista esa imagen, ¿para qué la tenemos guardada, no? Al final de cuentas. Híjole, sí, Edith, ¿me das chancecito? Vas, ya que. De vivir la onda. Y vamos a entrar en polémica, Levi, no se vale. Pero es bueno, que ya. Si lo piensas, ya, o sea, ya lo pensé bien. Te puedo dar la ya razón, recapacité. Ya recapacité, ya lo reflexioné. Sí, y es que gracias, Levi, nos acabas de quitar el rating. Yo estaba así, ¿qué pasó, Levi? Íbamos aquí para bronquearnos para subir rating. No, pero son dos cosas bien importantes que dices, Levi. Una, sobre esta, es que ya recapacitaste sobre esta cuestión de la bulimia, y es precisamente, ¿no? Yo la comparo porque es esta manera de comer, de manera alocada, porque hay vacíos, ¿no? Entonces, cuando también me refiero a esto es que a mí me da la sensación cuando veo a personas, alumnos, amigos, colegas, ¿sabes? Estoy hablándote a ti, que me estás viendo ahorita, no es cierto, y se pone a hacer fotos y fotos y fotos, y yo la pregunta también que hago dentro de los talleres, ¿no? ¿Qué nos está haciendo falta? ¿Qué vacíos queremos llenar para tener esa cantidad de fotografías? Eso sí sería como muy importante que nos paráramos a pensar que cuando vamos, por ejemplo, a un viaje y vamos a Oaxaca y nos quedamos ahí 7 días, regresamos con, no sé, les gustan 1000 fotos y que de repente también es incontrolable, ¿no? Esta tanta cosa de imágenes que de repente como repetimos nuevamente, no sabemos ni siquiera lo que retratamos. Ese es por un lado. Y la otra ya se me fue, lo que tenía que decir, lo hubiera pensado. No, de la memoria. Entonces, fíjate, esto es contraproducente, Levi, Edith, porque si bien, como dices, la fotografía es memoria, nos estamos como metiendo el pie, porque si la fotografía es memoria, luego entonces a tanta fotografía que sacamos es imposible recordarla. Luego entonces ya no hay memoria. Ya no nos sirve la fotografía como memoria si seguimos nosotros despiadadamente aventando clics por toda la vida, por donde vayamos, porque al mismo tiempo que queremos tener fotografías como registro de memoria, estamos saboteándonos, y a tanta cantidad, pues ya a veces estaba flojera ver todas las fotografías, ¿no? Y esto es bien interesante porque entonces no nos checa, ¿no? Ahora sí, Edithita, perdón. Justamente ahorita que estaban platicando de todo eso, también creo que es un proceso. Yo recuerdo, por ejemplo, bueno, les voy a platicar algo medio personal, porque no se los voy a platicar todo, pero yo recién que empezó esta cuarentena, yo ya traía como desde hace tiempo diciendo, voy a revisar todo mi acervo fotográfico, voy a revisarlo, porque desde que empecé con esto de la fotografía, yo lo recuerdo, o sea, nuestro primer taller que tomamos juntos, Levi y yo, nuestra clase de fotografía en la carrera, yo recuerdo que nos fuimos a nuestra práctica y yo era de las que tomaba y clic, 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 porque yo decía, una me tiene que salir bien, ¿no? Oh, no. Entonces, ahora en este tiempo que decidí, dije, voy a revisar mi material por otras cuestiones personales que yo traía, empecé, ¿no? Con ese material que ya tenía ahí desde hace tiempo. Literal, como tú lo dices, Berito, a veces te da esta hueva porque dices, güey, es la misma imagen. Tengo 25 fotos de la misma cosa, ¿no? Y así te pasa, o sea, empiezas a ver y dices, güey, ¿para qué quiero tanto? O sea, ¿para qué quiero una imagen, 25 imágenes, perdón, de la misma cosa? Cuando ni siquiera el protagonista de tu fotografía está haciendo algo diferente. Entonces, a mí lo que me pasó fue, dije, todo se va, ¿no? Todo. ¿Para qué lo voy a guardar ahí si son fotos que ni siquiera, a veces ni siquiera sabes distinguirlas? Estás viendo, ya vas en la 14 y dices, híjole, las otras 14, 13 anteriores estaban bien o son diferentes o es lo mismo, ¿no? Entonces sí, justamente es eso. Como dices tú también, la memoria, pues qué memoria, o sea, ni siquiera me acordaba de las fotografías que tenía ahí guardadas, que yo dije, ¿en qué momento las saqué? Y también hay veces que cuando uno va empezando en la fotografía dices, güey, quiero tomar tanto para ver, ¿no? Justamente
si una me sale bien o no me salió bien. Pero lo que sí estaría padre es que a partir de que uno ya empieza a tener como una conciencia fotográfica, empezar a hacerlo, ¿no? Empezar a decir, a ver, tengo esto, ¿cuántas imágenes realmente voy a necesitar de esto? ¿Para qué las quiero y por qué las quiero? ¿No? Y ya de ahí uno se va dando cuenta que realmente no necesita sacar clic, 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 clic de una sola imagen que tenemos ahí, o de un solo protagonista o de lo que queramos. Sí, seguimos hablando de que es mejor calidad que cantidad, ¿no? Que cantidad. Y es que es como dices, ay, perdón, es como dices, o sea, al final de cuentas tienes 20 porque crees que una es buena, pero de tantas que ves ya no sabes cuál es la buena. ¿Cuál es la y buena? te es más fácil eliminarlas, porque es desesperante estar viendo imagen tras imagen de lo mismo. Sí me ha pasado, pero considero que desde que tomé los cursos contigo, Berito, y sí empecé a pensar más en lo que quería hacer, o sea, porque al final de cuentas, no le hago la barba, no me voy a invitar a un curso gratis. Al final de cuentas, también yo soy de la idea de no tener 1000 fotos de un viaje de algo, porque pues no va a servir de nada, sino mejor en el momento adecuado que tú percibes que es la imagen que quieres tener de recuerdo, porque yo sí te podría decir de algunas imágenes, sí tengo la imagen mental, porque me cautivaron, porque me gustaron demasiado. Y hasta podría tender a repetir esas imágenes en mi acervo porque es lo que a mí me gusta, que hago. Entonces sí, es mejor, como dices, calidad que cantidad, y al final de cuentas yo creo que igual conforme vas progresando en tu técnica y vas educando a tu ojo, ya no hay esta necesidad justamente de pensar, chin, pues voy a hacer 5 para ver cuál me sale bien. El momento en que la tomas es la que te sale bien y ya sabes lo que estás haciendo, y por eso se vuelve ya un proceso más ágil. Sí, yo O a aquí... veces sacas hasta 3 y de esas 3 decides, esta es con la que me quedo, ¿no? Y hasta es más fácil la decisión. Exacto, Didi, y esa precisamente a donde iba, y no sé si ya la gente que nos está viendo, alumnos que por ahí tuvimos, amigos o apenas gente que nos está conociendo, sí sería como importante también que nos escribieran, hicieran algún comentario por ahí preguntando cosas. Y entrando un poquito también en toda esta parte, yo preguntaría, ¿no? ¿Cuáles serían los parámetros, ahorita de lo que estamos hablando, cuáles serían los parámetros para nosotros decidir qué fotografías quedarnos y cuáles deshacer? Y recordarán también, en los talleres yo les comentaba, no es necesario sacar estas 25 imágenes, porque pasa lo siguiente, también estas 25 imágenes, cuando las estás viendo, o están desenfocadas, o están trepitadas, o están sobreexpuestas, o están subexpuestas, o tienen ruido, o podemos tener toda la gama de los elementos compositivos, de los 12 elementos compositivos y sus variantes mal, ¿no? Entonces, Qué mala suerte. Qué mala suerte, porque ninguna de esas 25 a lo mejor pudiera funcionarte en el caso de que fuera una fotografía que quieres sacar bien, que tuviera una exposición correcta, porque la vas a usar para un flyer, para un póster, para algo importante, ¿no? Si no fuera el caso, y entrando también en materia a lo que ahorita nos está moviendo, que es la técnica de tejido, yo recomendaría que también guardaran alguna que no estuviera bien técnicamente, así estuviera barrida, pero bien barrida, trepitada, bien trepitada, que tuviera ruido, que estuviera en caos la imagen, igual y como guardarla para ir también visualizando quizás que esta imagen que no salió como nosotros queríamos, nos puede servir quizás para rayarla, para pintarla, para hacer un collage, para recortarla y precisamente, es más, hasta para tejerla o para bordarla, ¿no? Es aquí donde todo lo que me oyeron decir en el básico, donde tenían que estar las fotografías súper bien, podemos dentro de estas técnicas experimentales, por eso son experimentales, darnos como el chance de guardar esa foto que no te salió bien técnicamente, para poder entonces entrarle a lo que es el reciclado. Y que ahorita también vamos a platicar un poquito sobre esto, y me regreso tantito a esta parte donde que decía Levi, ¿no?
que sí hay que como tener cuidado y saber qué es lo que vamos nosotros a sacar, como para ya en nuestro imaginario tener e ir armando ese rompecabezas, ¿no? Que es importante también ir haciendo en el momento en que uno dice, hoy quiero hacer este tipo de fotografía y entonces yo busco la manera de producirla, pero ya antes ya la pensaste, ¿no? Salir como con la idea de que ya sé lo que quiero. No tener tantas, insisto, los parámetros, ¿cuáles serían para nosotros decidir qué imagen, de esas, por ejemplo, Edith, que me dices, encontraste una imagen y tenías 25. Te preguntaría, ¿cuáles serían tus parámetros para ir quitando e ir haciendo esta curaduría de tus 25 imágenes que tenías ahí, te diste cuenta que eran demasiadas? ¿Cuál sería tu primer parámetro? ¿Qué pensarías y quitarías? Dirías, quito primero 10 que qué. Híjole, qué difícil situación, ¿verdad? Porque lo que yo hice esta vez fue desecho todo. Pero Oh, no, también eh, sí, hay que eso tener. fue lo que yo hice. O sea, yo dije, ¿para qué quiero tanto? O sea, de entrada yo lo pensé y dije, a ver, voy a ocupar esta imagen para algo realmente. Es algo que me gustaría mostrar, que me gustaría que vieran cómo Ajá, Edith, o sea, es sí. algo que tal vez ahorita en este momento, a mí Edith, como fotógrafa que soy en este instante, aprendí, no sé, dijera, quiero mostrarlo como trabajo mío, de entrada ahí ya. Eso es lo primero que yo pensé. Esto ya no quiero, ya no me representa. Fue un momento en el que yo estuve aprendiendo, ya no es por donde yo quiero ir. Ajá. Ya son Ahorita. imágenes, ay, perdón, ya son como imágenes que también me gusta mucho decir. Ay, Kun me estoy yendo y me va a regañar ahorita. Que no le gusta que diga esta palabra, pero lo hago como para pinchar, como para que también lo sientan. Que de repente hay personas que hacen imágenes muy primitivas, ¿no? Y que como que esa palabra también resuena mucho. ¿Y por qué les llamo primitivas? En el sentido precisamente de esta cultura visual que tiene que ver con lo que somos, ¿no? En cuanto a lo que hemos también visto, porque la imagen nos educa también y nos enseña. O sea, a partir de todo ese universo visual que tuvimos previo a enamorarnos de la fotografía, engancharnos a ella y ya ser más, digamos, profesionales en esto, pues traemos todo un acervo. Y yo creo que partimos también de ahí. Si nosotros vimos muchas fotos, eso nos enseña, y buenas fotos, porque aquí hay dos cosas. Si nos alimentamos de imágenes chatarra, como las que de repente vemos en las revistas, que a veces son cada cosa terrible que podemos ver, o si nada más tenemos, ahí ojalá me escriban y me refuten esto que estoy diciendo, cuando tenemos en Instagram, eh, y metemos al quien sea que ni conocemos simplemente porque puso una foto bonita, pero el resto de su acervo dentro de Instagram es primitivo, no me está dando nada, y lo tengo. Entonces, ¿qué sucede cuando yo veo mi Instagram? Que voy a ver mucha fotografía basura. Oh, ya lo dije. Y sí, espero no se me molesten, pero también hasta en ese punto tenemos que ser nosotros muy receptivos y tenemos que ser, ¿cómo decirlo? Como fijarnos a quiénes vamos a ver, a qué fotógrafos vamos a consumir. Si voy a tener a cualquier hijo de vecino que hace fotografía y retrata esto precisamente, lo que hablamos, fotografías tipo repetidas, 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 pues a mí no me va a dar nada. Es importante también ser más, ¿cómo decirlo? Buscar más personas que tengan imágenes buenas para nosotros alimentarnos de esa imagen, ¿no? Y a partir de ahí empieza nuestra cultura visual, nos aprendemos de alguna manera también de los otros, y ya cuando nosotros salimos a hacer fotografía, hacemos foto, pero principalmente en mi caso, dice Edith, bueno, yo veo y si no le gusta a los demás, entonces ya la quito. Si siento que eso no va a gustar, lo quito. Pero también estaría padre, que creo que el primer parámetro sería a mí me gusta, a mí me está diciendo algo, independientemente de que no sea
tan buena dentro del acervo, dentro de lo que nosotros ya sabemos que es una imagen buena, porque de repente a mí me ha pasado que tengo imágenes subexpuestas o sobreexpuestas, pero por el hecho de que fue un momento importante, pero técnicamente no me funcionó, es como, pues esta la guardo porque al final es mi memoria también, ¿no? Y no así como tirar, no sé qué piensen. Bueno, yo rápido. O sea, yo justamente lo que decía era eso, ¿no? Lo primero es que esa fotografía para mí, Edith, sea algo que a mí me gustó y que me represente yo en el momento, ¿no? No que les pueda gustar a los demás, pero también tocas un tema bien importante que creo y que yo lo experimenté en este ejercicio que yo tuve de todo el reciclado y todo lo que deseché de mi acervo, que justamente hay fotografías que dices, güey, cuando uno ya aprende a leer una foto, a darse cuenta que esta técnica pues no me salió o tiene esto, a notar todos los errores en una fotografía, empiezas a desechar fácilmente tus fotos, ¿no? Pero como dices, hay fotografías que dices, oye, a lo mejor esta técnicamente me resultó fatal, pero la emoción, el sentimiento, lo que uno vivió cuando la tomó, dices, no manches, me la quedo. O sea, hay una fotografía, por ejemplo, que Levi y yo hicimos en nuestra práctica, que es la de la bóveda celeste, que no es una fotografía buena, ¿no? Dices, pues no, el resultado no fue como el mejor, pero yo la conservo tanto y a mí esa foto me gusta tanto por toda la experiencia que tuvimos al hacerla. Entonces, esa para mí es una foto que ahí se queda y será como de las poquitas fotografías que yo rescaté de todo lo que tiré, pero es también justamente por lo emocional y que además de todo empiezas ya como a visualizar después para qué te puede servir. Y dices, ok, ya está, a lo mejor no me sirve para una exposición, pero sí me sirve para hacer otra cosa que puedo combinar con otra imagen más y de ahí va a salir algo chido, ¿no? Exacto, y ya para terminar como este punto, y no sé si hay saluditos o algo, si no me dicen, la recomendación o mi recomendación es que no hagas 25 imágenes de lo mismo, con tres son suficientes. ¿Qué tendrían que tener de diferencia estas tres? De entrada, aquí ya recordarán también que hablo mucho de lo que es la dialéctica visual, que si tengo yo, por ejemplo, esta pluma y quiero sacarle yo una foto a esta pluma, pues busco, ¿no? Busco los ángulos, arriba, abajo, alrededor, para saber cuál es el que mejor me gusta, cuál es el que más me llama, y a partir de esos ángulos ya saco tres imágenes diferentes, a lo mejor con diferente diafragma o a diferente velocidad, para tener a lo mejor una más clara, otra término medio y otra un poquito más oscura. Porque al final también esto de las fotos ligeramente subexpuestas o ligeramente sobreexpuestas es algo también muy subjetivo, porque yo he tenido alumnos y tengo colegas, aquí mencionando a la Marida, a Toto Cloud, no sé si por ahí nos esté viendo, ahora que ya estoy viendo también su Instagram, que está subiendo más fotografías, cosa que agradezco, que se ha metido mucho también en la fotografía macro. Sus fotos, por ejemplo, son muy darkies, aunque esté retratando una fruta bonita, linda, siempre sus backgrounds son oscuros. Y por ejemplo, puedo yo decir, es que sus fotos les están muy subexpuestas, pero es el gusto de ella. Y ahí nosotros no nos podemos meter, ¿no? En cuanto a decirle, porque esa es mi visión. Entonces ella ya sabrá y sacará como tres imágenes de su mismo fruta para reconocer, no sacar pues más de 10 o 20 fotos. No sé, Levi. Sí, justo, no sé si ustedes lo hayan notado o lo han visto, yo siempre tiendo a subexponer. Ahorita posiblemente tenga algunas que no, pero a mí me gustan así. Me acuerdo que una vez trabajé con Edith en unas fotografías y me decía, es que estas están sobreexpuestas. Y le digo, pero es que tengo tanto el chip en la cabeza de que subexpongo las fotos que ahora necesito ponerle un poquito más de luz para creer que están mejor expuestas. Pero sí, o sea, al final de cuentas es como algo personal y que a mí me gusta por los contrastes que genera la subexposición. Y la sobreexposición para mí es como un poquito más plana, no le noto como tantos matices, tanto contraste, que es lo que me gusta y por eso tiendo yo a subexponer. Hay momentos en los que ahorita que ya trabajo como un poquito más en Lightroom y cosas así,
pues ya me doy cuenta en donde sí puede haber una imagen bien expuesta con unos contrastes muy bonitos. Entonces yo creo que también es como parte del proceso de ir aprendiendo y de ir creciendo como fotógrafos y que ya te vas acoplando un poquito más o sea, sin dejar tu estilo, pero haces cosas mejores, ¿no? Al final de cuentas. Y ahorita estamos hablando de sobreexposición y subexposición, quizá para quienes se confundan con el término, cuando nos referimos nosotros a sobreexponer, es cuando le llaman que quemamos la foto, porque o abrimos mucho el diafragma y dejamos que se cocinara y le entrara mucha luz a la fotografía, o manejamos velocidades muy bajas, que también el momento de las cortinillas cerrar son tan lentas que pues entra mucha luz. Entonces aquí tenemos como que compensar ambas situaciones. Así es. Y aquí un dato curioso, Levi, por ejemplo, que yo he aprendido a lo largo, es que, y lo hago también de manera metafórica, es como una recomendación quien quiera hacerlo también, es que más vale sí hacer las fotos un poco subexpuestas, es decir, más oscuras. ¿Por qué? Porque en el momento en que ya se procesan, se hace el revelado. Esto es metafórico. Dentro de la oscuridad siempre habrá luz y habrá un camino que puedas ver, ¿no? Yo lo manejo así. Porque si hay poca luz en tu imagen, cuando ya nivelas todas estas herramientas que gracias a Lightroom podemos nosotros tener, o que hacíamos también en el cuarto oscuro, nos da posibilidad de encontrar cosas, de ver que allí había una lámpara, que allí había una persona. Entonces, mantenerlo un poquito más oscuro, eso nos ayuda. En cambio, si la sobreexponemos, ahí de plano ya no encontramos nada, porque es lo que quemamos la foto, y a tanta luz pues nos quedamos ciegos, ¿no? También como dentro de esta parte metafórica de la vida, ¿no? Que sí es ni una cosa tanto ni la otra, pero yo preferiría, y es como mi recomendación, por ahí si lo quieren también hacer, quienes estén ahorita también sacando foto, hagan la prueba de subexponer un poquito, más vale que sobreexponer, ¿no? Esa sería como mi recomendación. Y creo que dentro de la recomendación que hiciste es justamente, ¿no? De esas, elijan hacer 3 fotografías y hagan bracketing. Y de ahí ya van a poder tener 3 imágenes que, aunque sea su personaje esté haciendo lo mismo, al hacer bracketing ya cambia todo y entonces ya podrán decidir qué es lo que más les gusta. Pero bueno, ahora sí vamos cerrando ya con esto, con la recomendación que les hicimos, y esperamos que les sirva. Ya nos platicarán si sí les funcionó o no. Vamos con los saludos, que por acá tenemos a Susana Nila, que todos los sábados nos acompaña. Te mando un saludote, Susana. Gracias por estarnos viendo y observando y analizando. También Fer. Ay, perdón. Fer Santiago también nos manda saluditos. Fer, te mandamos un beso. Tinix dice por aquí: estoy totalmente de acuerdo con Vero en cuanto a la cantidad excesiva de imágenes. Sin embargo, creo que la fotografía por sí misma es memoria, independientemente si nosotros la recordamos o no. Pues sí tienes razón. Susana por acá también nos dice: totalmente de acuerdo, es mejor calidad que cantidad, siempre, 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 siempre. Mitzi Romero te manda saludos, Chucho. ¡Oli! Igual Amparo Miguel también te manda saluditos y dice: lo más complicado es elegir la foto perfecta. Sí. Es que, como dicen, no existe. No existe. Sí, es la que vamos a hacer mañana. Entonces la seguimos recorriendo. Claro. Y hacer mañana para que siempre estemos nosotros queriendo, ¿no? En busca de esta imagen perfecta, que a lo mejor va a ser mañana, no sé. Y si son tan indecisos como uno, no, pues ya no la encontraron nunca, ¿no? Nos quedamos con las ganas de conocerla. Sabi por acá nos dice: yo primero las catalogaría por sentires, por gusto, por memoria curricular, etcétera, y luego tomaría la decisión de qué borrar. Pienso que catalogar y ver todo nuestro contenido es el trabajo difícil y necesario. Borrarlas todas sin ver con atención cada una
sería evadir la montaña de imagen que hicimos. Hoy. Y eso es muy interesante, ¿no? O sea, también evades el darte cuenta de qué es lo que estás haciendo mal. O sea, al final de cuentas, si te pones a revisar tu trabajo, puedes crecer mucho porque te das cuenta qué no hiciste bien y cómo puedes mejorar al simple hecho de eliminarlas. No Y es también contra puede ti pasar que ya las viste todas y dijiste, siguen sin gustarme, a la basura. Hoy. Bueno, es que yo no trabajo con basura. No es cierto. Yo dije a la basura, no que es la basura, a la basura. Vete, Levi. Por acá Vero LB manda saludos, dice hola. Y Gio nos pone como las fotos de Robert Capa. ¿Como la foto de qué? De Robert Capa. Robert, ¿cuál foto? Pues solamente nos puso como las fotos. Las Supongo fotos, o sea, que como todas. su acervo, se refiere al acervo, o sea, al trabajo que las. Y por acá Mari March Gibran dice, es un gusto estar aquí con ustedes. Pablo Alejandro nos pone, aunque pasara mucho tiempo en que vuelva a pasar, ¿qué creen que habría que tener en cuenta tomando fotos durante una obra de teatro? Hay diferentes imágenes, personajes, luces y oscuridades. Es difícil decidirse. Saludos desde Colombia. Ay, Nos ven Colombia. desde Colombia. Hola. Sí, Pues a hay ver. quisiera yo mencionar, porque en el teatro, por ejemplo, es bien difícil hacer fotografía por todo el manejo de iluminación y ustedes ya De iluminación. de hecho ahí les mando un abrazo y un saludo a nuestros hermanos, a nuestra familia Tadeco Teatro, que está ya en próximo de estrenar obra de teatro y ya vamos a poder ir, va a ser presencial, van a ser poquitos, pero bueno, ya esto está agarrando un poquito también de onda ya para aplicarnos y movernos. Y bueno, yo hablo de la fotografía de los tadecos que a mí cuando me piden hacer foto de obra de teatro, danza, que tiene que tener esta iluminación, de repente que no nos llevamos bien los fotógrafos y los que hacen video con las luces de teatro, sí es como pedirles una sesión para uno solito y ahí pues ir trabajando qué nos conviene, qué les conviene a ellos y qué nos conviene a nosotros para pues para también no perder la esencia del ambiente y el espacio de la obra de teatro, porque pues ellos, parte de lo que ellos comunican y parte de un personaje también principal dentro del teatro es la iluminación. Entonces sí es como que muy, muy complicado. Y cuando vamos y presenciamos la obra y ahí mismo en un solo lugar tener que estar disparando, ay, es bien complicado. A mí como que no me gusta mucho, mucho eso. No sé si alguien ha pasado por eso, si nos quieren ahí escribir cómo sienten hacer fotografía, ¿no? Bajo esos parámetros. ¿Debbie? Sí, es súper complicado. Por ejemplo, yo no he trabajado mucho. Considero que podría ser ligeramente más difícil, por ejemplo, la danza, por la velocidad con la que se mueven los bailarines. Y luego, como dices, o sea, tú estás en un lugar en el que hay poca luz, pero al fondo hay demasiada. Bueno, en el escenario hay mucha, ¿no? Entonces, es complicado como tener el ojo ahí pegado al visor para ver bien y enfocar bien a lo que está a lo lejos. Pero yo creo que justamente igual parte importante de ello es el elegir, ¿no? O sea, si conoces la obra, cómo está dividida en actos, cosas así, sabes qué momentos son los que llegan al clímax y capturar esos, ¿no? Y ya tener como una medición más o menos pensada, porque como dices, al final de cuentas el problema es que la iluminación cambia, la ambientación va cambiando conforme van pasando las escenas y todo. Entonces, pero tener como claro más o menos en cada escena, no sé, sacar cierta cantidad de fotos y ya tener esa medición para que sea más fácil. Y sí, o sea, no te vas a poder llevar de una obra de teatro una gran cantidad de fotos si lo que estás buscando es la calidad, porque es complicado y para también no perder calidad al subir el ISO, ¿no? Por ejemplo. Y eso sería un tema bien interesante por ahí, jefa, la notas, porque quizás hagamos una tertulia donde hablemos sobre fotografía dentro del teatro. Eso sería muy, muy A padre la también platicar agenda, y dar anotado a la de agenda. de qué tipo de lente hay que usar, cuáles son el ISO, todas estas cuestiones que sí son bien importantes también y por ahí platicarlas, ¿no?
Ok, Sí, y por acá nuestro fan número 1 nos manda saludotes. Damián, ay, te mando un beso, mi vida hermoso. Damián, Y Amparo Miguel dice, muy buen proyecto, chicos. Apenas estoy adentrándome al mundo de la fotografía. Soy más de video, pero esto me servirá mucho. Amparo, no te gracias, Amparo, por desesperes. vernos. Bienvenida a este mundo tan maravilloso que es la fotografía. Te va a encantar y esperemos que esto te sirva. Recuerda hacer bracketing. este espacio Javier, funciona. Javier González dice, un gusto escuchar a Levi. He tenido la oportunidad de colaborar con él y nos encanta su trabajo. Saludos, colega y amigo. También nos Gracias, pone, Javi. la foto en teatro te obliga a trabajar con lentes muy largos y sin flash. Yo me concentro en subir el ISO para no sacrificar la velocidad de disparo. Un muy buen consejo. A ver, ¿cómo fue? Sí, mucho que Dice, hablar de esto, pero el que nota tertulia, les contestamos. Bueno, por ahí Es que ¿nos quieres que te lo lea de nuevo o...? A ver, igual Ok. para contestar, sí. Dice, la foto en teatro te obliga a trabajar con lentes muy largos y sin flash. Yo me concentro en subir el ISO para no sacrificar la velocidad de disparo. Ajá, Sí, difiero. eso es lo que Oh, pero pues también estás sacrificando un poquito y la fíjate, yo calidad si quieres un gran formato. Digo, también es dependiendo para qué van a hacer. ¿cómo Bueno, se igual llama, y tiene Edith? una super full frame. Es todo un tema. ¿Cómo se llama el chico que nos... No, deja de eso. Javier González, Javier González. Ah, hola, colega de Javier. Ah, es mi Levi. amigo. Colega de ley. Sí, qué bueno. Sí, mi compañero de trabajo. Mucho gusto. Yo difiero un poquito porque para mí es mejor el zoom. No sé si te refieres al lente largo, el zoom, ¿no? Los que... O sea, lente para, ajá. Sí, lentes muy largos. El zoom de alguna manera te acorta. ¿Y eso qué quiere decir? Que le das menos chance a que entre luz. Por eso es que él trabaja con ISOs muy altos. Y, por ejemplo, yo prefiero trabajar con lentes muy delgados, como por ejemplo el que abre, muy luminosos, que son muy cortos, te dan muy buenos ángulos de visión y son muy luminosos, que tienen un ISO de 1. Ay, se me fue. 1, Algo así, 1.4. ¿o 1.2? 1.2, gracias Levi, sí, de 1.2 de ISO, porque eso te permite abrirlo más y eso es, por eso se le llama luminosos. Y yo prefiero sí trabajar con ISOs más bajos, porque con ISOs más altos arriesgas a que tenga mucho ruido, mucho ruido, y el ruido cuando ya lo trabajas, digo, ahorita no hay programa, ni siquiera Lightroom, miren que yo soy fan del Lightroom, te ayuda para mejorar, para quitar ese ruido. Y al final cuando tienes acercamientos y quieres quitar el ruido, la imagen se aplana muy gacho, muy gacho. Entonces, pero bueno, por eso es importante como que platicar, porque cada fotógrafo y fotógrafa tiene sus mañas, ¿no? Y sus gustos para hacer este tipo de fotografía. Pero Seguimos. es que salen bien caros esos lentes. Ya les contaré por qué tengo ese lente. Ya les contaré cómo me hice de ese lente. Pero bueno, Está tenemos bien. muchas peticiones para hablar de fotografía y teatro, entonces lo vamos a tener anotado, no se preocupen, vamos a hacer una tertulia sobre eso para que platiquemos, pero ¿qué les parece si ahora sí, porque se nos está yendo el tiempo, entramos ya en materia con el tema del día de hoy, que es técnicas experimentales, y entonces pues ya vamos a hablar, ¿te gustaría, no sé, a quién de los dos, Berito, Levi, que nos empiece a hablar de la técnica con la que hoy vamos a enseñar? Yo quiero decir algo. Voy a empezar, por favor, Berito, ahorita que te dije, me dio mucha risa, no te supe decir, era para molestarte, Edith, quien nos conoce en persona sabe que Edith y yo siempre estamos como jugando a molestarnos. Es amor, Y es ves amor que te dije, es que yo no trabajo con basura. O sea, yo decía, es que yo no produzco basura, Edith. Por eso, era eso. No, pues gracias. No, pero, ¿sabes? Eso me lleva justamente al tema de hoy, porque no sé si te acuerdas cuando estábamos investigando un poquito de quién trabajaba con reciclado de fotografía.
no encontrábamos casi nada, ¿no? Pero llegamos a un punto en común, tanto Edith como yo, que encontramos una, pues se podría decir que corriente fotográfica que se llama Digipovera. ¿Y de dónde surge? Bueno, esta técnica la empezó a generar, a crear un artista húngaro, un fotógrafo húngaro que se llama Casimir Matalas, y justamente hace una fusión de lo que decías, Berito. Él utiliza lo que es la imagen digital, que es como hecha para, él la trata como desechable, él habla de fotografía desechable, en el sentido en que justamente o está sobreexpuesta o está subexpuesta o tiene ruido o está vibrada, cosas así, para hacer collage y hacer escultura. No es como tal fotografía per se, o sea, así como en papel, pero él justamente hace trabajo con basura, porque el arte povera es una corriente artística de los años 70 que surgió en Italia, que justamente trabajaba con basura para generar pues obras de arte con desperdicios o con cosas que consideraban pobres o desechables, ¿no? Entonces hace esta fusión, pero lo que no encontramos nosotros, por ejemplo, fue gente que hiciera fotografía reciclada, por así decirlo, con imágenes bien hechas, porque al final de cuentas, bueno, no es que diga que mi trabajo está bien hecho, pero el tejido que nosotros estamos haciendo no lo hacemos con lo que creemos que está mal, o sea, es un concepto completamente distinto, ¿no? Yo le comentaba a Edith que era como la oportunidad que te da la fusión de dos imágenes para crear un concepto diferente o una idea distinta a la que puede percibirse en un solo encuadre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la imagen para el flyer, y lo que decías, ¿no? Nosotros tenemos en la mente cierto, o sea, está nuestro imaginario y qué es lo que vamos a capturar. Y en esta imagen del flyer yo tomé una foto de una escultura y justamente era porque esa foto yo ya la había visto en internet, o sea, esas imágenes yo ya las tenía en mi mente y en el momento en que estuve ahí tuve la oportunidad de hacerla, la hice y la pensé como simplemente tener un recuerdo del lugar. Y ya después hice un trabajo de un retrato en el mismo lugar, pero justamente no lo pensé como para fusionarlas, las hice simplemente para tenerla de recuerdo como un retrato de las características de las personas de ese lugar. Y al final, pensando en qué generar a través de estas imágenes para que igual no se quedara esta escultura como tal ahí sola y vacía, pues dije, la voy a fusionar con el retrato que yo le hice a uno de los guardias del lugar. Y justamente hacía mucho match una idea con la otra, ¿no? Porque una de las imágenes, pues es un guardia en la antigüedad, ¿no? Es una escultura de un guardia de un palacio de hace milenios, ¿no? Y la otra, pues es un joven guardia en nuestra era, ¿no? En nuestra época. Y pues al final de cuentas, les gustó, por ejemplo, al colectivo cuando yo les mostré que esa es mi imagen, porque considero que sí hace una fusión muy bonita y sí tiene un concepto bien logrado desde mi punto de vista, en el sentido en que a pesar de que pase el tiempo, siempre vamos a tener guardias o personas que se encarguen de la seguridad de ciertos lugares, ¿no? Pero siempre ha existido ese trabajo, ¿no? Y hasta la actualidad se ha conservado, pero pues ha tenido modificaciones, ¿no? Hemos pasado de armaduras gigantescas y estratosféricas a estos uniformes un poquito más pulcros, más sencillos, pero que al final representan autoridad, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que a mí me gustó y que considero que el tejido te permite generar nuevas ideas y también adaptar, por ejemplo, la fotografía azul que se podría decir al fondo de esta imagen, sí podría decir que fue una imagen mal lograda, en el sentido en que el encuadre no me gustaba tanto, porque si alcanzan a observar del lado derecho de la imagen, se ven como ciertos pedacitos de color de parte de otra escultura. Y al final, al fusionarla, pues pierde tanto el interés en esa parte y se concentra más en los personajes principales, que es el joven y la escultura que está atrás, que representa justamente también a un guardián, ¿no? Entonces yo creo que esa es la oportunidad que te brinda el generar más ideas y más conceptos y apropiarte de ciertas técnicas. No sé qué pienses tú, Edith, de la imagen o en general de la técnica. Pues primero quiero decirles que la imagen que ustedes están viendo
no está hecha en digital, no está hecha con Photoshop, no está hecha con ningún programa. Es un trabajo artesanal que era, como lo comentaba Levi, si lo podemos llamar de alguna manera. Esta fotografía y esta técnica la aprendimos en el taller que tomamos justamente con Belis, que nos abandonó en este instante, pero que esperemos que se vuelva a conectar. Para mí es una imagen que a simple vista, o sea, desde que la vimos, desde que nos la mostró, llama la atención. O sea, realmente sí es una imagen que te pincha, logras ver de inmediato al soldado que está enfrente, es un soldado, sí, ¿verdad, Levi? Al soldado que está en primer plano y la escultura ya queda en segundo plano. Yo te quiero preguntar, Levi, al momento de tejer esta fotografía, tú sabías que iba, o sea, ya lo hiciste consciente, sabiendo que el soldado iba a quedar enfrente y la escultura atrás. Yo, sinceramente no, o sea, yo tenía la idea de que se fusionaran, o sea, mi objetivo principal era encontrar estos dos elementos de diferentes épocas, de diferentes contextos, en uno solo. Y no sabía qué me iba a quedar porque, pues como tú lo dices, al ser artesanal y no ser digital, no sé cuál va a ser el resultado final. O sea, al final puedo imaginármelo, pero hasta el no estar tejida en la fotografía, no sé qué es lo que vaya a suceder. Y de hecho, te lo comentaba hace días, me hubiera gustado que, por ejemplo, el ojo que se alcanza a percibir un poquito en el casco hubiera quedado más abajo para poder hablar como de un tercer ojo, ¿no? De todo esto que a todo momento lo ve y a todo momento está como cargando seguridad y viendo que todo esté bien, ¿no? Pero al final de cuentas, siento que igual eso le da otro sentido, ¿no? O sea, el experimentar, el hacerlo, pues te brinda también la oportunidad de, en la siguiente, como decía Benito, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser nuestra mejor fotografía? Pues la próxima, porque también aplica para este tipo de técnicas, porque ya vas aprendiendo un poquito más de cómo se van manejando los materiales, de qué materiales son mejores para poder lograrlo. Porque ya después pensando dije, pues sí, hubiera bajado un poco más a lo que es la parte de la escultura que se ve como en segundo plano, para fusionarlo un poquito más a la misma altura de los ojos, la misma altura del pecho, pero creo que el resultado es bueno a pesar de que no haya sido perfecto, si lo quisiéramos ver de esa forma. Pero no sabía que iba a quedar así como tal. Y lo que me gusta es eso, que vamos más allá del proceso digital, ¿sabes? Y justo, ¿no? Porque al poderlo trabajar en un proceso digital, pues tú nada más decides y dices, ok, muevo este cuadrito que ahí no me está gustando y lo bajo. Al hacerlo artesanal ya no puedes, o te pregunto más bien, Levi, ¿se puede manipular de esa manera? Se puede manipular. Me da risa que hace ratito Berito decía, para mí no es una técnica difícil. Y yo me acuerdo que cuando a mí me plantearon la idea de hacer una tertulia sobre alguna técnica, pues sinceramente sí decía, quiero hacer una técnica sencilla. El bordado, por ejemplo, a mí no me sale, ¿no? Estoy trabajando para poder lograrlo, pero digo, pues el tejido se me ocurrió así como de, pues sí, me salió bien la primera vez, le gustó el trabajo que hice a Vero, y fue como de, hago una tertulia de tejido. Y cuando volví a experimentar qué es hacer el tejido, parece que no es, o podría ser no difícil. Hola, Berito, qué bueno que ya regresaste. Pero yo considero que sí, o sea, sí la pude haber cambiado, pero me hubiera tomado el doble de tiempo. Y justamente cuando estaba haciendo yo este trabajo, me puse a pensar en los artesanos, ¿no? Y lo que muchas veces dice la gente de, no hay que regatearles porque les cuesta mucho trabajo lograr sus obras. Y al final, o sea, yo lo vi en esto, o sea, es una fotografía pequeña y no es que me haya tomado muchas horas, pero sí el pensar volver a empezarla, sí es desgastante, ¿no? Porque dices, chin, o sea, el te estar tejiendo por el tipo de papel, pues es rígido. Entonces, el mover tantito una pieza hace que todo se vaya descontrolando. Entonces, sí, no es como tan sencillo decir, bueno, voy a sacar esta pieza y voy a meter la otra para que quede como yo me lo imaginaba. De que se puede, pero te va a tomar tu tiempo. Y al final yo creo que el ser artesanía justamente es el toque único de que esta pieza ya no se va a repetir. Y si así ya quedó, esta pieza ya impactó y ya, y por el simple hecho de ser única, es lo que también le da otro sentido y otro significado. Entonces yo creo que se puede hacer, pero ya tiene un significado, entonces es mejor no cambiarla y dejarla así. Muy bien. Berito, ¿quieres hacerle alguna pregunta?
Tu micrófono, Tu Beris. micro, Berito. Ya extrañaba eso. No es cierto. Ya no supe en qué se quedaron, chicos, y qué tan avanzado van. Me sacó, ahí se quedaron en el changarro, atendiendo el changarro. Pero no sé, Levi, si ya explicaste un poquito de cómo se inicia el proceso cuando tú defines y dices, quiero hacer fotografía de tejido. ¿Qué es lo primero que llega a tu mente? Es así como tu imaginario comienza a buscar la fotografía, porque si algo es bien cierto y ya lo hemos platicado, es que en este tipo de fotografías, que son dos que se tomaron en diferente momento, con diferentes técnicas, que ahorita quiero decir porque acá mi apuntador me dijo que había dicho cuando le contesté a tu amigo sobre apertura 1.2 no hizo. Sí, es hizo. Sí te iba a corregir, pero ya no lo hice. Sí. Me emociono y digo tontera, pero ya, corregí. Voy a dormir tranquila. Y es que son dos imágenes que se toman en diferente situación, diferente manera, y sí se tiene que buscar como esta parte, y yo les decía, ¿no? En un mensajito, es que necesitamos que las dos fotografías, al momento de nosotros pensarlo, tiene que haber como este enamoramiento, ¿no? De manera también muy metafórica y muy romántica, para que las dos queden perfectas y hagan un híbrido, ¿no? Hagan otra imagen, una tercera imagen que sea desconcertante, que sea como difícil de digerir desde visualmente. Y esto ya se convierte también en fotografía surrealista, ¿no? Al momento en que empiezas tú a tejer las dos. Entonces, eso es también bien interesante, Levin. Yo aquí te preguntaría, ¿tú cómo es tu proceso? Porque cada quien tiene procesos diferentes. Desde el momento en que ya piensas, cuando voy a rayar o voy a pintar, escoge uno la imagen porque dentro de la técnica en sí, necesitamos parámetros también para escoger la foto. ¿Cómo es el tuyo, Levi? Pues es súper chistoso, o sea, porque yo no conocía la técnica hasta que entré al taller contigo. Y y entonces era como que pues ¿qué hago, no? O sea, nunca me había puesto a pensar en que había esa posibilidad. Y yo recuerdo que en ese momento, por cumplir, pues fue como de, tengo estas fotos, ¿no? Justamente de la práctica que mencionaba Eddie, fue como de, pues tengo estas fotos. Y el resultado de la foto anterior, que desafortunadamente ya no la tengo, era otro. No sé si pueda pasar esta con la otra foto, la que tenía la del torero. Y justamente era como esta idea, o sea, cuando yo selecciono las fotos, veo qué tengo, ¿no? O sea, porque sí responden como a ciertos géneros, como decías. Por ejemplo, en este caso tenía arquitectura y tenía retrato. Entonces, yo me ponía, como tú dices, busco en mi acervo, de las que sé que me gustan, lo busqué, ¿no? Y fue como de, ¿qué puedo hacer? Me acuerdo que en aquel momento esta foto se podría decir que era otra, porque yo había tejido al torero con una virgen. Y en ese momento fue como de, pues lo voy a hacer, porque lo tengo y pues, son del mismo lugar, de la misma fecha, los colores se parecen. Y porque puedo y tengo que entregar algo. Quiero. Y pero ya después cuando yo encontré estas imágenes, dije, pues es que si junto esta torre que está en Huamantla, en Tlaxcala, con este personaje que es de allá, pues van a tener un significado juntas, ¿no? Entonces siempre mi proceso es como de lo que tengo ya, o sea, al menos ahorita con esta idea del reciclado es de lo que ya tengo, voy a generar una imagen con un tercer significado, como tú dices, ¿no? Y ya platicando después con Edith, igual le dije, pues también quedaría como parte de investigación para no generar también ese trabajo por generarlo nada más, ponerme a investigar si hay, en el caso de cuando hice lo de la Virgen, decía, puedo resignificarlo y buscar si los toreros tienen cierta devoción por algún santo que sientan que es su protector y las puedo fusionar. ¿Por qué? Porque ahí ya responde a otro concepto, ¿no? Esa es como esta idea del torero con esa imagen de devoción que siente que es su protección para tenerlos juntos. Entonces yo siento que es esa, pues más que nada es como esa mentalidad de ¿qué puedo generar con lo que tengo? Y si con lo que tengo no me funciona, como en este caso que no me funcionó la torre con el torero, pues buscar otro significado, buscar otra manera de responderme a mis necesidades, ¿no? Porque al final de cuentas, si tengo esta imagen, pues puedo generar una tercera
si busco una imagen que se acople a lo que yo estoy pensando. Y me llama la atención porque justamente ayer estaba viendo una serie y como dices, ¿no? O sea, de todo lo que leemos, de todo lo que vemos, pues vamos aprendiendo. Y me dieron una idea, ¿no? De, oye, pues podría generarse este tejido. Dice, pues conozco tu técnica, aplícala para esta otra imagen. Espero hacerla y mostrárselas en otra tertulia. Sí. Y es que es eso, ¿no? O sea, yo no lo tenía pensada esta técnica como algo para crear nuevas cosas, sino era como para reciclar, más que nada, para resignificar. Pero ahora que lo pienso, se pueden hacer bastantes cosas con esta técnica. Y pues espero hacer esa imagen. No los quiero spoilear, entonces se los dejo así como en secreto. Espero hacerla lo más pronto posible para en otra Pues te tertulia. comprometemos a que la hagas y nos la muestres Exacto. en las páginas de Sprocket. Ándale, exacto, esa es una buena idea. Yo creo que sí. Que nos Tengo sigan un también en necesito Instagram. para hacerlo. Sí, Levi, y aquí, con respecto a esta imagen, cuando me la enseñaste, bueno, nos las enseñaste en el grupo para decirnos que la ibas a presentar, o que era la inicial para el flyer, de entrada, ¿no? Es el pinchazo, ¿no? De la imagen, ¿no? Tú la ves y qué es lo que te llama la atención. Para mí fue difícil, aunque anteriormente dije que son imágenes interesantes que no son muy fáciles de descubrir o de describir también, de ver, son complicadas. Y ya que las ves, pues dices, ya la encontré. Pero esta, curiosamente, creo que no es muy afortunada, como bien tú ya lo acabas de decir. Sí. Y le comentaba a Edith, yo no sé si te acuerdas que les pregunté antes, como de voy a girar esta imagen en espejo para que se encuentre la torre y el torero. Y en ese momento en mi cabeza no estaba que el capote del torero era negro y que el lado izquierdo de la foto de la torre era negro y que al momento de unirlas se iba a ir todo a negro. Se iba a ir todo a negro. ¿Y qué sucedió? Que todo se empalmó, todo el color, que de alguna manera lo que nos llama también, que hablamos sobre el pinchazo, en donde te llega la foto y todo esto, nos aturde. Y no es muy afortunada, porque entonces ya vemos como elementos que no nos refieren a nada, como están precisamente, como tú dices, el color, por ejemplo, empalmó, la torre es muy difícil de descubrirla, hasta ahorita que nos dices, bueno, es la torre, lo único que de repente también la posición del torero con su capa, lo único que podemos nosotros ver es el rostro que hay un rostro, ¿no? Del personaje. Persona, pero lo demás ya no nos dice nada, porque por ahí veo también un cuernito, y entonces es una foto complicada que al final pues no nos funciona precisamente, ¿no? Hablaste de dos cuestiones bien importantes, que tú fusionas dentro de, y esta es una pregunta, Levi, fusionas dentro de, la primera intención tuya es estética en cuanto a, por ejemplo, esta, ¿no? Que tuviste que ponerla en espejo, viste los colores y demás, pero como son tan parecidos, por eso choquearon, ¿no? No se enamoraron, no hubo aquí como la fusión romántica entre ellas, entonces eso nos lleva a que no hay diálogo. Y cuando no hay un diálogo dentro de las dos imágenes fusionadas, los que estamos como espectadores para poder leer la imagen, pues nos cuesta trabajo hacerlo. Entonces, ¿tú lo piensas primero de una manera estética o ya después, como hace rato lo dijiste, lo piensas también en cuanto a que nos dé una idea conceptual y tenga en ambas haya una historia? Ya ahorita lo piensas así, ¿crees que también es válido de repente decir, pues, fusiono estas dos por mera estética, no es tan necesario hacer una historia? Yo creo que responde a los intereses de cada quien. O sea, hay gente, por ejemplo, mis fotografías de viaje son meramente estéticas. No les busco una historia. Es la mera contemplación del lugar, de la persona, de la situación. Pero en estas, yo sí busco primero el concepto. Porque, pues, para no generar más basura visual, ¿no? O sea, que tenga otro sentido. O sea, para hacer fotos estéticas, pues, puedo hacerla desde la cámara. Entonces, ese sería como para mí, en lo personal. Habrá personas que sí digan, pues la hago estética porque pues estoy haciendo otra técnica, ¿no? Pero yo creo que, pues sí, o bueno, sí, en lo personal voy más a lo conceptual y
pienso menos en lo técnico. Al principio sí era lo estético, pero yo creo que ya cuando te enamoras de la técnica y te das cuenta de las posibilidades que te da la técnica, pues cambia completamente tu manera de verlo. Ay, eso me gustó mucho, Levi. Qué bueno que lo pienses así, porque eso quiere decir que tú como fotógrafo vas trascendiendo en tu estética, porque es cierto, cuando hay contenido, cuando hay historia, cuando hay un concepto, y necesariamente hay estética. No, tú lo ves ahí. Por ejemplo, no sé si nos pueda volver a pasar con ¿La del flyer? La que nos gustó del flyer. Eso sí, desde el momento en que la vimos, bueno, en que yo la vi, híjole, de inmediato, ¿no? Y no se pierde la figura del personaje, aunque ya la otra parte que es como un, ¿qué otra foto es? Es una escultura. Es una escultura, sí. de una... Es igual como un guerrero o un guardián de un palacio. Y fíjate, y bien bonito, porque al final de cuentas esta escultura que significa la persona que cuida, ¿no? Y también está como el soldado, el soldado. Sé qué, que está también ahí representando esto, lo fusionas y ya cuando sabemos cuáles son esas dos imágenes, pues nos llevas a una connotación más interesante y más rica en cuanto a los conceptos de quién cuida, de toda la cultura, de alguna manera también del lugar. Y ya los demás, los azules y los colores cremas y demás que enmarcan el resto de la imagen, es lo que nos da también profundidad y nos da esta diferencia para que enmarque bien el personaje. O sea, a mí me encantó esta fotografía. Edith, a mí también, y de hecho la narrativa visual en comparación de esta con la anterior, híjole, esta es mucho más digerible. Tienes un personaje principal que es el que te impacta de primer pinchazo y que además de todo, la historia puede ser una historia súper bonita porque si te das cuenta es como lo decías, tenemos en el primer plano al soldado, al guardia, que además está siendo protegido por un guardia del pasado. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Eso me gusta. Sí, entonces imagínate, o sea, se salió una imagen que a mí la verdad es que ahorita, o sea, tienen razón, cuando nosotros vimos la otra imagen, fue difícil de digerir, fue difícil de cachar al personaje principal, tú lo único que veías era un rostro, como lo decías, Brito, pero con esta, o sea, puedes crearte una historia en tu cabeza realmente increíble y te pincha muy cañón, o sea, la ves toda, o sea, yo la veo y es más, no puedo ni dejar de verla, ¿no? Sí. Porque sí, o sea, la historia está realmente bonita. Tienes a dos personajazos en esa imagen que se entrecruzaron genial, se entrelazaron y que además de todo, o sea, hacen un clic muy bueno. Y visualmente es una foto que puedes estar viendo y no te cansas de verla, no te hostiga el estarla viendo. Sí, Levi, ¿cómo la hiciste? ¿Cuáles fueron tus herramientas? Justo, ya entrando como en la técnica para que aprendan a hacerla y nos manden sus aportes a nuestros porque seguidores. Nos están preguntando si es una fotografía tejida. Entonces, a ver, ahí está la curiosidad. Justo, ahí vamos como con la idea del tejido, ¿no? Porque justamente igual si googleamos como fotografía, tejido fotográfico, cosas así, nos va a salir el bordado fotográfico, que ya lo habíamos hablado con anterioridad. Pero esta... No sé, a mí me da mucha risa. Yo cuando le estaba haciendo me acordaba que mi hermana en su época de secundaria tejía así sus libretas, o sea, las forraba así, más bien. Oh. Se hacía así un forrado se podría decir como en ajedrez. Y pues como la hoja es muy maleable, no sé cómo decirlo, es muy dócil la hoja, pues se puede tejer fácilmente. Y se llama tejido, estaba pensando, ¿no? ¿Qué otro nombre le podemos dar al tejido? Estaba pensando como en trenzado, o sea, esta idea de hacer trencita, porque cuando yo se le explicaba a mi mamá, porque la verdad a mí sí se me hace un poquito difícil, y yo le decía a mi mamá, es que ¿cómo le puedo hacer para que no sea tan difícil? Porque si vas metiendo así como las tiritas, por ejemplo, aquí tengo una, cuando las vas trenzando o tejiendo, pues se te van saliendo del otro lado y luego tienes que aplastarla y es como de una desesperación total.
Pero yo creo que, pues, como dicen, la técnica es el maestro y conforme vas practicando, me gustó esta, bueno, la que está ahí tiene un marquito. Le dejaron el marquito en la foto, en la impresión, no sé por qué, pero me ayudó mucho, Eso porque sí. tiene este marquito. Entonces lo que se me facilitó a mí fue pegar de extremo a extremo Ay, qué las horizontales. chulada. No la muevas mucho, Levi, no la muevas mucho para que la vean, porque eso es Miren, trabajar limpio. Qué bonito. Y fíjate que a mí sí me gusta el tejido, la palabra como tejido, de repente en los términos nos confunden, pero es como lo que hacen los artesanos y tejen los sombreros o tejen las exacto. bolsas, que lo hacen de esa manera. Por eso yo siempre la Sí, manejo como tejido. sí, como tejido, exacto. Y A el ver, dinos, Edith. bordado, y el bordado es ya la foto que usas con hilos o con Ujú, estambre, y que también es una técnica complicada, y sí. que es bien bonito cuando la pones al revés y ves la limpieza del trabajo. Porque yo he visto cada cosa con los alumnos. Sí. Les voy a enseñar, Me espanta. Yo he les voy a enseñar una regresado a para que se cada uno espanten. porque no viene bien. Ya cuando logré hacer esta, que me senté y respiré y dije, lo tengo que hacer bonito, lo que hice fue en el marquito pegar primero una horizontal y Sí, empezar y tejerla, por así decirlo, con una vertical, perdón, con una y una horizontal. horizontal, exacto. Y ya las pegué en un extremo. Creo que fue en el extremo superior izquierdo, donde empecé. ¿Qué cinta utilizaste, Levi, para pegar? ¿Diures? Ah, ¿Masking? no, ¿cómo Oye, crees? Levi, pero tengo una duda antes de que sigas. Dime, Edith. A ver, tienes tus dos fotografías. Ajá. Ya decidiste, dijiste, estas dos fotografías son las que voy a trenzar. Ahí están en mi mesa ya. ¿Qué es lo primero que empiezas a hacer? O sea, porque pues Sí. para saber, ¿no? ¿Qué tal que yo mañana quiero hacerlo y digo, ay, sí, así solito ya voy a tener mis cosas o cómo? O sea, No. las rayas, ¿cómo decides de qué tamaño? ¿Hago cuadritos? ¿Qué hago, Levi? Justamente, yo creo que eso es algo súper importante. Como todos saben, nuestro quehacer fotográfico como experimental lo aprendimos con Berito y Edith y yo nos fuimos a comprar nuestro material. Ay, Entonces tenemos sí. una tabla de corte. Bien latosos, por cierto. Cada rato me llamaban, Berito, y esto y lo otro. Y tenía que decirlo. Así es. Pues es Sí. que ve lo que lograste, unos grandes fotógrafos. Entonces, agarro mi tabla de corte, bueno, este es como por el otro lado, y pego la foto, o sea, para que quede como a una cierta distancia y pues se vea con estas líneas que tiene aquí, queden No se como te mueva. me guíe yo a la hora de hacer las líneas y la marco con un lápiz por la parte posterior, Ajá. así súper suavecito para que no se raye tanto la imagen. Trato de hacerlo con guantes, la verdad es que aquí tengo mis guantes, pero es un poquito complicado manejar tanto las imágenes y las herramientas, los materiales. Y ya que la pegué, voy midiendo. Les decía que les iba a enseñar la fea, la que no les gustó tanto, o sea, vean, aquí ya se ve feo y así, pero justamente ahí es donde tú vas viendo y vas aprendiendo a qué tamaño los vas a hacer. No, yo siento que el haber dejado en 1 centímetro la que se quedó para imagen para el flyer de esta tertulia, le da más visualidad a la imagen, le da un aporte estético distinto a dejar cuadritos de 1,5 centímetros. Levi, Pues ¿de qué entonces es tamaño? mejor hacerlos chiquitos y no grandotes. Sí, también va a depender del tamaño de la imagen, porque no vas a hacer una 11 por 16 en 1 centímetro, te vas a tardar mucho tiempo. Sí, ojo también porque a veces, dependiendo la cantidad de información que tenga la foto, si lo haces muy pequeñito, muy delgada, se satura. Uh-huh. Y si tiene poca información, si lo haces más grueso, sí nos da. Y algo bien importante, Levi, esas fotos que imprimiste, ¿de qué tamaño son? ¿Son 5x7? Ajá. Hice la que les mostré es 8x6, la del torero. La 5x7 fue la del flyer, es más pequeñita y ahí me sirvió el de 1 centímetro.
Y como dice Berito, también la información importa. Por ejemplo, en la que ahorita estoy tejiendo, mientras estoy platicando con ustedes, he estado intentando tejer una, porque no es tan sencillo. Pero esa sí la dejé en 1.5 centímetros de ancho y me fijé que las líneas verticales correspondieran a la información que tengo, porque es un paisaje, pero tiene edificios. Entonces, corté los edificios en forma vertical, porque corresponden los edificios, como son altos, a estructuras verticales. Y la otra la corté en horizontal, pues porque tenía que hacerlo así. No había de otra para que se pudiera tejer. Pero sí tienes que pensar como de qué forma, ¿no? Entonces ya la voy marcando, la fotografía, y ya después la corto. Berito nos enseñó a utilizar esta poderosísima arma que se llama Exacto. Exacto. Pero tengan cuidado, es a mí me da mucho peligrosa. miedo trabajar con él. Sinceramente me da mucho miedo. Ahí dije, no, nunca pude haber sido médico, porque el simple hecho de rasgar la foto, o sea, de enterrar esto en la imagen y hacer el corte, Habilidad, puede decir que sí. papacito. Y me da mucho miedo, o sea, yo le temo a las cortaduras, cicatrices, a todo, entonces procuro utilizarlo cuando es necesario. Por ejemplo, para el tejido de la del flyer, lo utilicé para el marco, para que fuera lo más preciso y porque no es como tan fácil cortar un marco con tijeras. Entonces, para ese sí la utilicé. Y para el otro sí fue con tijerita. Yo creo que igual conforme te vas acostumbrando a cortar con tijeras, pues lo vas haciendo mejor, porque de pronto sí sale un poquito chueco. Que también ayuda un poquito a la hora del tejer, porque ya no está tan rígida la imagen. Entonces, te da la oportunidad de mover y moldear cada tejido, cada línea. Dime, Di. Ok, entonces ya tienes, ya tienes Sí. tus tiritas, ya decidiste cómo van a ir cortadas cada fotografía, horizontal, vertical. Entonces, ahora para empezar el tejido, el trenzado, ¿cómo lo haces? O sea, dices, ay, aquí tomo esta primera y ahora esta, o cómo va siendo el orden en el que las vas acomodando. Justamente lo que hago es ordenarlas. Estas no las enumeré. Hay otra técnica en las que sí las enumero, que es las persianas, porque si no me pierdo y hago unas tonterías bien raras. Pero en esta no. Lo que hago es acomodarlas enfrente de mí. Les enseñaría, pero no puedo. Tengo aquí como acomodadas mis tiritas. Baja Y tu cámara. y selecciono cuál va a ser la base. Por ejemplo, en la otra que les dije, pegué las horizontales. ¿Por qué? Porque era más alta, la imagen era vertical. Entonces me iba a costar menos el trenzado si trenzaba los horizontales y pegué los verticales. En la que estoy haciendo ahorita, espero y lo alcancen a ver, lo que hice fue pegar todas las horizontales en lugar de las verticales. ¿Para qué? Porque el trenzado hacia abajo va a ser más sencillo que estar pasando toda esta línea por cada una de las verticales. O sea, ahí sí es acomode. Yo por eso le digo a Berito que no es tan sencillo. Maestro. Es trabajo de estar sentado con mucha paciencia para hacerlo. O sea, yo creo que justamente yo por eso sí lo llamo artesanía, porque sí. toma su tiempo. Por ejemplo, ahorita en lo que hablamos, que hemos estado platicando y que he intentado tejer, solo llevo 2 tiritas y siento que van chuecas. Entonces, es como demasiado tiempo aquí acomodándole y dándole hasta que te dé el resultado que quieres. Porque, pues sí, o sea, también tejer por tejer lo haríamos, ¿no? Pero no, o sea, se trata de hacer un buen trabajo y que quede bien hecho. Entonces ya, en este caso, empecé pegando lo que fue la primera, la primera horizontal. Ajá. Y le puse la primera vertical. Entonces ya puse la primera horizontal y la primera vertical, y luego de ahí me fui a pegar todas las horizontales. Como ya tengo la idea de que tienen que ir pegadas una tras otra, este espacio se ve porque es obvio que tengo que ir metiéndola. Entonces como que se infla. Y ya deben de quedar como súper cerquita para que no se hagan espacios y queden espacios en blanco, hoyitos, entre el tejido. Sí, y ya que terminé de pegar todas las horizontales, ya voy una por una, todas de las verticales.
Exacto. Levi, ¿con qué las pegas? Ya no nos dijiste. Sí, es cierto. Lo que siempre nos ha dicho Berito, con cinta micropor. Cinta Porque micropor. no es tan agresiva con Para el poder material. picar, no rompes, muy generosa esa cinta, 10 pesos con los vagoneros, porque ya creo que ya no hay vagoneros, pero en la calle le encuentran o con Pero ya se me encuentran en acabó. cualquier parte. Lo encuentran en cualquier... Desde el curso de Berito hacia acá, ya no tengo. Y la verdad es que sí tenía mucho de la semana pasada a esta que he estado tejiendo. Sí se gasta. Y otra cuestión también, Levi, ¿tus fotos son en brillante, en lustre o en metálico? Aquí necesito un coscorrón. Como estábamos en pandemia, me costó mucho trabajo tener las imágenes como acostumbro a hacerlas. Yo tenía pensado, por ejemplo, hacer unas en metálico, pero viéndolo ahorita que es lustre, se va a manchar mucho una imagen si la haces en metálico. Y más porque, como les decía, que no se puede moldear tanto el papel, Sí, y tienes que estarlo volteando y recortando y cosas así, se puede rayar muy fácilmente. Lo que tenía pensado es utilizar guantes de látex para que son como más, pues sí, te permiten más movilidad que un guante de algodón. Y no mancha. Y no mancha. Ajá. Lo que tenía miedo es que a la hora de quitarme el guante, la característica de los guantes de látex es que te dejan como humedecidas las manos. No sé qué material tengan adentro que hace que se humedezcan las manos. Es que es plástico. Y queda como grasosita la mano. Entonces ese sería un inconveniente si te quitas los guantes. Porque yo, por ejemplo, a la hora de cortar, no me sentiría seguro utilizando un guante. Porque sentiría que se me resbala la mano. Y en las reglas, pues yo agarro la que haya, porque la rompo con el exacto. No sé qué maña tengo, hasta las de metal. Les saco así rebabita. Les dejo rebaba de que al momento de cortarse, con que se me vaya tantito, sí se corta. Está como las de plástico ya las terminé con todas las de plástico de mi casa. Pero ya me las terminé. Pero pues ocupo tanto el exacto como las tijeras. O sea, ya va a depender de cada quien y de cómo se acomode. Pero sí, las micropor es esencial. Sí, esencial. Yo les recomiendo este tipo de reglas que tienen aquí arriba también una cosita para agarrar. Y ya eso también te permite, ¿no? A mí sí me gusta mucho usar el exacto, porque es precisamente muy exacto, pero muy exacto. Sí, tienes razón, también hay que hacerlo como con mucho cuidadito, ahí irte y pues, tener paciencia, porque al final, como tú dices, Levi, estamos hablando de una técnica artesanal y que implica también como ese proceso de estar tranquila, de estar tranquilo y de sentarte y tener toda la paciencia del mundo para poder hacerlo. Y te calma mucho, también es una técnica que, digo, dentro de toda la cuestión digital y todas estas cosas que ya tenemos de inmediatez y demás, entrarle a este tipo de técnicas, pues también sirven mucho para relajarse. No sé si a ti te sirve, te ha servido y estás también metido en esta parte de la foto, del recuerdo, de tu imaginario, de trabajar contigo mismo. Sí, y es que justamente es eso, o sea, a mí lo pensaba, ¿no? De pronto platicábamos con Edith y decíamos, ¿sí nos dará la tertulia para hablar tanto tiempo? Y en lo que reflexionaba yo mientras lo hacía, digo, sí, porque al final de cuentas también, al momento de tú estar haciendo esto, empiezas a tener una conversación contigo mismo, o sea, te das un espacio para platicar contigo, para platicar con la imagen, para saber qué es lo que estás haciendo. Entonces, es una recomendación para este tiempo de cuarentena, que ya son como muchos meses, si todavía siguen en casita y así tienen la oportunidad, pues para practicar y empezar a generar nuevas cosas y aprender nuevas cosas también. Y además de que utilizas tus manos, no estás como todo el tiempo sin hacer nada o con el celular, pues ya te pones a hacer un poquito más de ejercicio manual. Es una técnica bien bonita, chicos y chicas que nos siguen sí. por aquí. No sé si ya se aburrieron porque ya nos colgamos. Pues vamos, pero cañón, ya, o sea, el tiempo se nos fue con la charla bien cañona. Vamos a los últimos comentarios en lo que Levi sigue trenzando sus fotografías. Bien, Joaquín, por acá tenemos un comentario de Gerardo García, como cada sábado nos hace Gerardo García, y dice,
Hilandero diseño mientras camino, bordo. Aleteo el océano de la historia. 36 revoloteo la vista y el olfato. También toco la corrección. Es la suerte atrapada. Tengo la suerte intuitiva, consciente. Imprimo fuera de la pantalla, lejos del exceso del clic. Riesgo, momento. ¿Recuerdas cuánto costaba un álbum? Y llegar corriendo a la redacción. Se trata de definir desde antes el cuento. Torcer velocidad, ángulo y luz. La fotografía es una esfera, la narración es precisa darle cuerpo a su grito, a su engranaje, no a un universum que seca nace. Saludotes. Gracias, Gerardo. Gracias. Pablo también dice, yo presente en esta tertulia. Le mandamos saluditos a Tadeco Teatro y a Edson, que nos están viendo. Sí, definitivamente es una fotografía tejida. Por acá, Fer nos dice, me parece que este tipo de técnicas y procesos artesanales nos permiten también apreciar y abrazar de otra forma el arte de hacer foto. Que no quede en tomar una foto y guardarla en nuestra galería digital, sino en tenerla en físico y poder trabajar directamente en ella, dándonos pasos a nuevas creaciones visuales. Por acá, Clavis nos dice, hola a todos, me parece que como lo han dicho, la práctica te va dando elementos para pensar mejor tus imágenes y va habiendo un crecimiento, una madurez, donde como fotógrafo y artista te das cuenta qué es lo que quieres y buscas tus propias formas para hacerlo. Y es lo que la técnica experimental permite. Postdata, gracias Marida por tus comentarios a mi trabajo. Frida Escobedo, pues déjenme les cuento que Levi siempre piensa que deben quedar perfectas sus fotografías y busca trabajar desde todas las técnicas que se puedan emplear, de la manera más propia, pero veo que sigue los buenos pasos de su profesora. ¡Ey, Frida, coincido contigo! Levi es súper perfeccionista, o sea, no se le va ni una. Sí. Y también dice, Levo siempre me dice algo muy importante y tiene razón. ¿Quieres aprender? Ve a tu curso. Por eso no les quiere enseñar cómo se hace. ¿Me tienen que pagar? Sí, ok, claro. Y pues chicos, hemos llegado al final de esta tertulia. Levi, ¿algo que quieras decir para despedirte? Sí, tenía una idea en la cabecita. Sí, justamente también lo mencionó Gerardo y hablaba, y no sé si, yo creo que sí lo vio Vero en mi publicación, en ir más allá del clic, ¿no? O sea, es salirte tantito de esta era digital y hacerlo manual, o sea, sí lo puedo hacer desde Photoshop, sí te da la oportunidad Photoshop, pero esto es una pieza única y en el Photoshop la pieza que creas la vas a poder imprimir 20,000 veces sin ningún problema, pero al hacer esta imagen, pues ya no va a volver. O sea, es una experiencia contigo mismo al estar tejiendo y cosas así. Entonces sí, y justo también quería hablar de eso, ¿no? Del perfeccionismo, que ya llega también un momento en el que te empiezas a dar cuenta de que la perfección no existe, ¿no? Y que al final eso también vuelve rico a las cosas, porque las vuelve únicas y al final, aunque no es perfecto, si tiene esa estética y ese pinchazo que dice Brito que te da, pues yo creo que no hay ningún problema porque haya pequeños errores, si los queremos ver como errores, pero yo sería como pequeños detalles que se te van de las manos y que tampoco puedes tener el control absoluto de las cosas. De hecho, les quiero mostrar lo que hice ahorita. Y aquí va el siguiente tejido. Wow, ya a ver, espero después escanearla para que la puedan ver bien, pero ahí va. Ahí va. ¿Cuáles son esas dos fotos, Levi? Bueno, ese es también un personajazo. Sí, es un paisaje y es un personaje con vestimenta típica de los Emiratos Árabes. Ajá. Y es un paisaje de Dubái. Estas las quise fusionar justamente como para hablar, y aquí sí respondí un poquito a lo estético de una imagen muy cálida que viene en colores dorados completamente y una imagen azul por completo, pero también quise mostrar como esa imagen de lo tradicional que hay, que podría ser desde la religión, y lo urbanizado ya que está, por ejemplo, Dubái. Son dos lugares distintos, pero es en los Emiratos Árabes. Y es esa conexión, ¿no? O sea, al final de cuentas, aunque se modernice por completo un lugar, siempre hay unas raíces que no se deben de perder, ¿no? Y eso es como lo que quería mostrar en esta imagen. Esa dualidad del pasado y el presente y que siempre se van a estar encontrando
y que no va a haber manera de deshacerte de ella, ¿no? No. Y ya le das contenido, ya tiene una historia, ya tiene Así es. una resignificación, como tú decías, pero también está la parte estética donde combinas, haces esa fusión de tonalidades De diferentes, tonalidades. que podemos también tener geometrías, que podemos también tener puntos de visión, foto macro con cosas más abiertas, en fin. Es que la fotografía, cuando ya le entramos a intervenirla, que es lo que tú has estado haciendo ahorita, Levi, es bien interesante porque, bueno, yo me despediría también con esto, Edith, ya si estamos despidiéndonos. Por favor, reciclen, es importante también hacerlo con nuestro mismo acervo fotográfico, y que si ya lo tenemos ahí, pues hagamos de las fotos tal cual del clip, ¿no? Fusionémoslas con otras, hay que intervenirlas, hay que rayarlas, hay que tejerlas, hay que seguirle dando como vida, y si como foto única era una estructura, era una historia, arriésguense a llevarla a otra faceta, a darle otra historia, otro discurso, que la fotografía por sí misma podemos darle muchas connotaciones, podemos resignificarla, podemos hacer fotografía conceptual, experimental, perdón, y hacer híbridos, que de alguna manera quienes digan, es que yo jamás entraría a este arte del surrealismo, ¿no? De hacer cosas experimentales, pues las pueden hacer aún con fotografías que no son experimentales, como el retrato, como el paisaje, como la arquitectura, y al momento de fusionar pueden hacerlo. Es nada más que se atrevan, ¿no? Y si ahí tienen ustedes ya fotografía, pues hagámoslo para no seguir consumiendo y haciendo foto, que de repente, más que darnos esa memoria, nos perdemos en no tener una memoria, ¿no? En el olvido, porque las dejamos precisamente en el olvido. ¿Y para qué nos va a servir esa foto? Entonces, y muy agradecida, y que nos estén todavía los que aguantaron el tiempo para escucharnos, porque nos fuimos hablando de otras cosas, es infinito, y pues muy agradecida por seguirnos cada sábado en estas tertulias, que tenemos todavía mucho más que contar en la semana, y ya. Bueno, pues a mí no me queda más que darle las gracias. Levi, muchas gracias por perfeccionar esta técnica, porque definitivamente perfeccionaste la manera de hacerla. Me da gusto porque te veo que estás creciendo mucho en esto. Recuerdo cuando tomamos el taller y el trabajo que nos costaba poder hacer estas imágenes, y la verdad estoy muy contenta del resultado que mostraste hoy. Gracias por animarte. Por acá te dicen que te animes a dar un cursito sobre eso, y sí van a ver que sí lo va a hacer, yo lo comprometo a que lo haga, espérenlo. Beris, también gracias a ti por enseñarnos, porque pues esta fue una técnica que aprendimos en un taller contigo, y bueno, esta es una de un montón de técnicas que tomamos, esperamos poder mostrarles más adelante. Muchas gracias a todos también por seguirnos sintonizando, por seguir estando con nosotros cada sábado. Pues solamente quiero invitarlos a que materialicemos la fotografía. O sea, de verdad, dejémonos de solamente tomar la foto y dejarla ahí en nuestro celular guardada, o en nuestra cámara, o en nuestra computadora. No, chicos, anímense a materializar la foto, a hacer producciones como estas, y van a ver que el resultado va a salir algo bien padre. Y si a lo mejor no le sale a la primera, miren, aquí tienen de ejemplo a Levi, no le gustó muchísimo la primer propuesta que tuvo, pero en la segunda salió algo de verdad muy espectacular. Entonces yo los invito a que vayan corriendo ahí al cajoncito donde tienen impresas sus fotografías, se animen a hacer la técnica que hoy Levi nos mostró, y que nos compartan su trabajo en la página de Sprocket, ya sea en Facebook, que está Sprocket, o en nuestras páginas de Instagram, que está como Colectivo Sprocket, que nos compartan su trabajo y poder ver lo que están haciendo en esta cuarentena. Aprovechen el tiempo. También le quiero dar gracias a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por permitirnos este espacio, y en especial a la maestra Alma Iglesias por brindarnos este espacio para seguir con ustedes. Un besote a todos los Sprockets y a todos ustedes. No salgan de su casa si no es necesario, usen cubrebocas y cuídense. Les mandamos besos. Bye. Bye.